¿Será que la ciencia está en contra de la Biblia o la Biblia en contra de la ciencia? En el programa de hoy queremos averiguar esto a la luz de la Biblia, si es que realmente existe una pugna entre ciencia y Biblia. Quédate ahí, ya comenzamos, esto es Está en la Biblia. Bienvenidos, qué gusto poder estar nuevamente juntos en este tu programa Está en la Biblia. Y hoy justamente queremos tocar un tópico muy interesante. Vamos a hablar de algunos hechos que han sido corroborados por la ciencia, pero que previamente los encontramos en la Biblia. Vamos a hablar de 6 hechos científicos que fueron corroborados previamente por la Biblia. Comenzaremos con el primero. La Biblia, en el libro de Salmos, en el capítulo 8 y el versículo 8, dice lo siguiente: las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto surca las sendas del mar. Un científico oceanógrafo llamado Matthew Fontaine, después de leer este texto, se propuso descubrir si es que la Biblia decía que en el mar hay sendas, se propuso la ardua tarea de intentar descubrirlas. Y fue así que, motivado por la Biblia, comenzó su estudio y descubrió lo que hoy se conoce como las corrientes cálidas y frías dentro del océano y el mar. Es interesante que ese descubrimiento revolucionó la ciencia y fue tal el impacto que en Virginia, en Estados Unidos, se ha levantado una estatua conmemorando este hecho, donde aparece este caballero y aparece a su mano derecha los mapas que él utilizó y a su costado una Biblia, simbolizando que la Biblia fue lo que lo motivó a este descubrimiento. El segundo hecho interesante que fue descubierto por la ciencia, pero que había sido escrito con mucha antelación, es que la luz se divide en 7 colores diferentes. Isaac Newton, en el año 1666, descubrió este hito histórico para la ciencia, pero que Dios, con mucha antelación, en el libro más antiguo de la Biblia, estamos hablando de Job, ya lo había dicho. Escucha cómo dice Job, capítulo 38 y el verso 24. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Imagínate. Más de 3000 años con anterioridad a este científico tan reconocido, Isaac Newton, Dios ya había mostrado en la Biblia que la luz se reparte en diferentes colores. Un tercer hecho sumamente importante que la ciencia moderna ha descubierto es el valor de la sangre. La Biblia nos dice en Levítico 17:11 lo siguiente: porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. Por eso la misma sangre expiará a la persona. Para nosotros, en esta época moderna, es muy común y muy conocido la importancia de la sangre. Al momento que una persona se enferma, es necesario hacer una transfusión de sangre y corroboramos lo que la Biblia ya ha dicho con mucho tiempo de antelación, de que la vida está en la sangre. Incluso en la historia podemos ver de que las primeras praxis que se hacían y tenían que ver con extraer sangre de una persona que estaba enferma, terminaron muchas de ellas en tragedias, en muertes, porque como la Biblia lo dice, la vida está en la sangre. Algo que está siendo muy común para nosotros en este tiempo es la famosa cuarentena. Ya llevamos casi 2 años de cuarentena como una medida sanitaria a una emergencia o una pandemia como la que estamos viviendo. Y es interesante que en uno de los primeros libros de la Biblia, en Levítico, Dios ya había dado este principio como un cuidado ante una persona que estaba teniendo un brote o una enfermedad. Acompáñenme a Levítico, el capítulo 13 y el versículo 46. La Biblia dice así: todo el tiempo que tenga la llaga será impuro y habitará solo fuera del campamento. Mira, esta medida de aislar a las personas cuando tienen una enfermedad fue escrita con mucho tiempo de antelación.
Y es interesante cuando nosotros vamos a la historia, en el siglo XIV, por ejemplo, una de las grandes pandemias que azotó el mundo fue la peste negra y cobró la vida de nada más ni nada menos que de 70 millones de personas. Y eso sucedió justamente porque cuando comenzó la enfermedad no se aislaron a las personas que estaban enfermas. Si se hubieran seguido los principios bíblicos, la ciencia de Dios ya revelada en Levítico, se hubieran salvado muchísimas personas. Recientemente la ciencia ha corroborado que el cuerpo humano está hecho de 28 elementos y todos ellos provienen de la tierra. ¿Te suena familiar? En la Biblia, en el capítulo 2 de Génesis, la Biblia nos dice lo siguiente de la formación del cuerpo del hombre. Dice así: entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Es interesante que lo que la Biblia ya había dicho con mucho tiempo de antelación, la ciencia recientemente descubre. Tu cuerpo, mi cuerpo, está hecho del polvo de la tierra, tal y como lo dice la Biblia en Génesis capítulo 2 y el versículo 7. Un último dato muy interesante que podemos ver que la Biblia con mucho tiempo de antelación ha declarado lo que la ciencia después ha corroborado, es el hecho de que en toda la creación vemos que hay 4 elementos. El primero es el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Solamente en los 3 primeros versículos de la Biblia encontramos estos 4 elementos. Acompáñame a leer. Dice Génesis 1:1. En el principio, ahí tenemos el tiempo, creó Dios los cielos, ahí tenemos el espacio, y la tierra, ahí tenemos a la materia. Y en el versículo 3 dice, entonces dijo Dios, haya luz. Ahí tenemos a la energía. Como acabamos de ver, muchos ejemplos hay en la Biblia de que no está enemistada con la ciencia. De hecho, la verdadera ciencia está en la Biblia. Cuando vamos a 1 Timoteo, capítulo 6, el versículo 20, Pablo advirtió al joven discípulo y pastor Timoteo que se cuidara de la falsamente llamada ciencia. La falsamente llamada ciencia sí podemos decir que está en contra de Dios, pero la verdadera ciencia nunca estará en contra de Dios porque Dios es el creador no solamente de la ciencia, sino también de la Biblia. Así como encontramos en las Escrituras revelación de Dios, también encontramos revelación de Dios en la naturaleza. Así que déjame decirte, joven querido, no temas explorar las ciencias, porque Dios es el creador de esa ciencia. Y como vimos en este video, los primeros científicos, los padres de la ciencia, fueron motivados a explorarla y a poder descubrir lo que nosotros hoy disfrutamos de ese conocimiento y nos beneficiamos de ello. Lo hicieron teniendo en mente que había un creador. Y el propósito para investigar la naturaleza es justamente explorar la mente de ese creador. Así que te invito a que puedas explorar la ciencia allí en la universidad, en el colegio donde te toque estar en este momento o en tu trabajo, que no tengas miedo, porque la ciencia no está en contra de Dios, sino que es el segundo libro de Dios a través de la naturaleza. Te invito a que si te ha gustado este programa, le des allí un like y que nos dejes tu comentario y tu pregunta si es que tiene alguna. Y recuerda que si tú preguntas, la Biblia tiene la respuesta, porque cada respuesta está en la Biblia.